Es lo que dice este texto. Que Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado. Podemos notar que Jesús nunca pecó, pero el Padre, Dios, puso sobre él nuestros pecados. Ahora, mira esta parte. Dios era perfecto. Su Hijo Jesús es perfecto, sin pecado, sin mancha. Pero Dios puso sobre él tus pecados y mis pecados, para declararnos justos por medio de Cristo. ¿Sabes? Dios el Padre, para justificarnos a ti y a mí de nuestros pecados, eligió a su Hijo, que era perfecto, que no tenía ningún pecado, para depositar en él tus pecados y mis pecados. ¿Cuántos pueden entender que esto no es justo? ¿Cuántos dicen amén? Que por tu culpa, que por mi culpa, por nuestros pecados, el Padre haya elegido a su Hijo, que era sin defectos, sin pecados, y poner nuestros pecados sobre él. Ahora esto nos habla de un sacrificio, de lo que te voy a hablar en esta mañana. El Hijo de Dios tuvo que sacrificarse por ti y por mí. La Biblia en San Juan 3:16 dice, este texto todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre sacrifica al Hijo. Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiero hablarte en primer lugar de los sacrificios en la palabra de Dios. La palabra de Dios está completa de sacrificios. De Génesis a Apocalipsis podemos encontrar un hilo de sangre, iniciando en los sacrificios por los pecados de las personas, por el pueblo hebreo, hasta llegar a la muerte de Jesús, y continuar con la historia de la iglesia primitiva y los discípulos. Todo un camino de principio a fin en las Escrituras, lleno de sacrificios, de sangre, de sudor, de lágrimas, pero al final todos siendo partícipes del premio que solo Dios puede dar como pago al sacrificio. Podemos notar en la Biblia, hermanos, que corre un hilo de sangre desde Génesis a Apocalipsis, hablando de sacrificios. En Génesis capítulo 3, versos del 9 al 11, la Biblia dice que mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Tú conoces este pasaje, nos habla de Adán y de Eva. Cuando ellos desobedecen a Dios y comen de ese fruto, esa inocencia fue descubierta y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sabes? Ahí podemos darnos cuenta que inicia, o el ser humano descubre esa naturaleza pecaminosa. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? En el verso 21, ahí mismo en Génesis 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora presta atención a esto. Desde Génesis podemos ver que hubo sacrificio. Se tuvo que sacrificar un animal para vestir a Adán y a Eva.
Sangre tuvo que ser derramada, un sacrificio, desde el principio. En lo que conocemos como la Pascua, para que el pueblo pudiera ser liberado de esclavitud y el ángel de muerte no tocara a los primogénitos hebreos, de la misma manera, un cordero debía ser sacrificado. Para que el pueblo pudiera ser libre, cada familia tenía que sacrificar un cordero, hermano. Y que el ángel de muerte no tocara sus casas. Debían poner sangre del cordero en los postes y en los dinteles. Otro sacrificio. Sangre corriendo, hermano, de Génesis a Apocalipsis. Ahora Levítico capítulo 4 nos habla cómo se movían los sacrificios por el pecado. Lo voy a leer en Levítico capítulo 4, versos del 1 al 12. Préstame atención a esta lectura. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que en aquellos casos en que alguien peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos del Señor y haga algo que no está permitido, se hará lo siguiente. Si el que peca es el sacerdote principal, haciendo así recaer la culpa sobre el pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto como sacrificio por el pecado cometido. Lo llevará ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Allí le pondrá la mano en la cabeza y luego lo degollará en presencia del Señor. Después él mismo tomará un poco de sangre del becerro y la llevará a la tienda del encuentro. Allí mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor hacia el velo del santuario. Untará también un poco de sangre en los cuernos del altar destinado al incienso aromático que está ante el Señor en la tienda del encuentro, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar de los holocaustos que está a la entrada de la tienda del encuentro. Versículo 8. Luego le quitará al becerro sacrificado por el pecado toda la grasa que cubre las vísceras, los 2 riñones, la grasa que le cubre y que está sobre los lomos, y la parte grasosa del hígado, la cual deberá quitar junto con los riñones, tal como se le quita al toro que se ofrece como ofrenda de reconciliación. Luego el sacerdote lo tomará sobre el altar de los holocaustos, pero la piel del becerro y toda su carne, junto con la cabeza, las piernas, las vísceras y desechos, o sea, todo el becerro, lo sacará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echa la ceniza, y allí, sobre el montón de cenizas, le echará la leña y les prenderá fuego. ¿Sabes todo esto, hermano? Tú vas a decir: ay, pastor, quitarle todo a ese animal, las vísceras, la grasa, la piel, etc. ¿Sabes? Todo era eso, un sacrificio por el pecado del sacerdote, de las familias, del pueblo o de cada individuo. Gracias a Dios que Cristo Jesús vino a hacer ese sacrificio, porque si no, tú y yo en esta mañana hubiéramos traído un becerro, un toro, un guajolote, una paloma, una gallina, para ofrecerlo en sacrificio por nuestros pecados, ¿me entiendes? Pero un día Jesús le dijo al pueblo: estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de que estén llevando una vida de pecado, y que solo por tener ahí algún animal lo traigan. Dicen: ya pequé, yo llevo el animal y no pasa nada. ¿Cuántos están aquí? Yo espero que los que estamos aquí en esta mañana no estemos actuando de la misma manera. Que digamos: ah, Cristo Jesús es el sacrificio, con que vaya el domingo en la mañana, pase al altar, me arrodille y levante alguna plegaria, ya mi pecado es perdonado. ¿Cuántos saben que no es un juego? Que no es como traer ese becerro, no es como traer ese cordero y aquí está por mi familia, por mi esposa y por mis hijos. Es un becerro sin defecto, sacrifícalo, sacerdote. No, yo espero que no estés pensando así. Yo espero que consideres verdaderamente el sacrificio que hizo Jesús. Quiero hablarte en segundo lugar. Ahora, quiero dejar un poco lo espiritual, esto que conocemos
de sacrificios en el Antiguo Testamento, el sacrificio de Cristo Jesús. Quiero dejarle un momento para que vayamos ahora a entender que tú y yo debemos de sacrificar algo también. ¿Cuántos están aquí? Y que sacrificar nos va a costar. Así como costaba a la familia sacrificar un becerro, que fuera degollado, que sangre fuera derramada para el perdón de los pecados, quiero que sepas algo también. Tú y yo debemos sacrificar. Mi segundo punto es, sacrificar es tomar la mejor decisión. Ahora quiero preguntarte en esta mañana, ¿a cuántos les gusta sacrificarse? Levanten la mano, por favor. A ver, voy a hablar en español porque hablé en hebreo, o en inglés o en alemán. En español, ¿a cuántos les gusta sacrificarse? Levanten la mano. A ninguno de los que está aquí les gusta sacrificarte. Bueno, este mensaje es para ti. Te voy a predicar en el segundo punto. Sacrificar es tomar la mejor decisión, ya que no te gusta sacrificar. Escúchalo bien, el segundo punto. Sinónimos de la palabra sacrificio: ofrecer, ofrendar, aguantarse, privarse, resignarse, abstenerse, renunciar, conformarse. ¿Sabes? Sacrificar, iglesia, es todo esto. Sacrificar algo nos hará poner en la balanza qué decisión tomar, pero debemos tomar la mejor decisión. Sacrificar es poner en la balanza qué decisión tomar, pero debemos tomar la mejor decisión. Tú y yo, cuando es momento de sacrificar algo para Dios, no tomamos la mejor decisión, tomamos la decisión más fácil, el camino más corto, la alternativa más rápida. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos sacrificar, porque no nos gusta sacrificar, no queremos que haya sangre, no queremos que haya sudor, no queremos que haya esfuerzo. Por eso no nos gusta sacrificar. Estaba viendo yo el ejército espartano. ¿Cuántos han mirado la película de los 300? Levante la mano si alguien la miró. 1, 2, 3, los 300. Esa película habla mucho de los espartanos. Y yo estaba mirando este ejército, cómo sacrificaba para ser el mejor ejército. ¿Saben lo que hacían ellos? Se dice que había unos ancianos en ese ejército, en esa tribu, que les conocían como los gerontes. Ellos decidían si los recién nacidos debían ser criados o si su salud era mala, se les abandonaba en la ladera de la montaña, en el monte Taygeto. Este monte se encuentra al sur de Grecia y fue utilizado por los espartanos para la ejecución de los recién nacidos con defectos físicos que no serían aptos para la guerra. Los espartanos debían sacrificar una vida y quedarse con los mejores y así formar el mejor ejército, uno de los ejércitos más poderosos de aquel tiempo. Ahora mi pregunta es, ¿quieres ser de los mejores? ¿Quieres ser un buen cristiano? ¿Una buena cristiana? Joven que estás aquí, tú puedes decir, yo quiero ser un joven de Dios con la mente de Cristo, pero no quiero ser del montón, quiero ser de lo mejor. ¿Cuántos saben que Dios está buscando lo mejor? ¿Sabes? Créeme que ya estuvo bien de ser cristianos del montón. Te digo la verdad, yo quiero ser un mejor pastor cada día. Quiero que los discípulos que están en esta congregación sean de los mejores.
¿No te gustaría tener un mejor matrimonio? ¿No te gustaría que tus hijos fueran los mejores? Pues algo hay que sacrificar. Dije, algo hay que sacrificar. Muchas veces queremos lo mejor, tener el mejor matrimonio, los mejores hijos, ser los mejores discípulos. Queremos ser los mejores predicadores, los mejores oradores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sacrificamos nada. Y eso no se consigue si no es con sacrificio. Estamos viviendo tiempos difíciles y en una época donde las cosas van de mal en peor. Y notaremos cada día quiénes son verdaderos cristianos, quiénes están dispuestos a sacrificar algo para Dios. Sabes, esta pandemia va a sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. ¿Cuántos me entienden? Esta pandemia lo que está haciendo es traer a la luz de qué estamos hechos, por si tú no lo sabías. Cosas nuevas van a ocurrir, cosas diferentes van a pasar. Aún en muchos matrimonios, en esta pandemia, muchas cosas están reflejándose. 4 meses estar ahí en casa. Aún cosas se van a reflejar en ti, papá, mamá. Cosas van a salir a la luz de qué estás hecho, de qué estás hecha. Si estás listo, si estás lista, si estás preparado, si estás preparada para cosas difíciles. ¿Sabes? Dios nos está preparando, por si tú no lo sabes. Y Dios está sacando a la luz quiénes somos en medio de una situación difícil. Porque en los momentos tranquilos, ahí podemos ser unas personas. Pero en los momentos difíciles es donde verdaderamente se refleja quiénes somos. ¿Cuántos están aquí? Vivimos una época y un cristianismo donde en una gran mayoría de cristianos la palabra sacrificio no existe. Muchos cristianos han quitado de su diccionario la palabra sacrificio, no la conocen, como muchos en esta mañana. ¿Has pensado, has meditado un poco en eso? Vivimos una generación de cristianos que no conocen la palabra sacrificio, y eso yo lo anoté sin saber que muchos no la conocían. Lucas capítulo 9, el verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Nos habla de sacrificio. Proverbios capítulo 3, el verso 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Nos habla de sacrificio también. Jonás capítulo 2, el verso 9, mas yo con voz de alabanza te sacrificaré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Me encanta la frase que usó el pastor Juan Pablo Carro, líder de la nación de Argentina, uno de nuestros líderes en Argentina. Y me encantó esta frase que él utilizó. Él dijo que tu carne sufra, pero no el reino. Lo voy a repetir, que tu carne sufra, pero no el reino. Que tu carne se sacrifique, pero no el reino de Dios. ¿Saben? Muchos no han entendido. Y esto no es solo en lo espiritual, esto es para cualquier área de tu vida, que sin sacrificio no hay victoria, sin esfuerzo no hay victoria, sin sangre no hay victoria. Me encantó esta frase y es una frase que yo quiero adoptar para todos los discípulos, hombres de esta congregación. Y dices, para mí también, pastor, soy una mujer, una hermana, pero quiero que sea para mí. Para mí que eres adolescente,
dices que sea para mí también, para mí que soy joven, jovencita, que tu carne sufra, pero no el reino. ¿Sabes? Grábate eso en tu mente, grábate eso en tu corazón. Y siempre que vayas a sacrificar el reino, piensa en esto: prefiero que mi carne sufra y no el reino. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabes? Es una frase que ha pegado mucho en mi corazón ahorita. Prefiero dormirme noche, pero estar puntual en la iglesia. No importa que me duerma noche, pero me voy a levantar temprano en la iglesia. No importa que los frijoles aún no estén cocinados por mi pereza, por mi distracción, pero yo voy a estar el miércoles temprano en la iglesia. Hoy. No importa que mis hijos estén de rebeldes, pero ellos van a estar en la iglesia. Que tu carne sufra, pero no el reino. ¿Sabes? Porque muchas veces apapachamos tanto nuestra carne que decimos: no, mi carne no puede sufrir. Que sufra el reino de Dios, pero mi carne no. Qué error tan grande. ¿Saben? Los espartanos sacrificaban, decían: no importa sacrificar a un niño. ¡Ay, pastor, ¿de qué está hablando? ¡Qué cruel es usted! Es insensible, no tiene corazón. Déjate de eso, por favor. Ellos decían: ni modo, mamá, vamos a sacrificar a tu hijito porque míralo, está bien flaquito, no nos va a servir para el ejército. Lo aventaban al monte a higuero. Y saben, las mamás espartanas, las madres de los espartanos tenían mucha voz y mucho voto. Ellas tenían mucha autoridad. ¿Sabes por qué? Eran consideradas las que engendraban los mejores soldados, por eso tenían mucho voto. Y ellas sabían que cuando sacrificaban a uno de sus hijos decían: no está apto para la guerra. Alguien dijo en relación al deporte: si no duele, no sirve. Escúchalo bien. Si no duele, no sirve. Tú puedes ir al gimnasio y si no te duele cuando levantas pesas, si no te duele, no sirve. ¿Cuántos entienden esto? Muchos quieren ir al gimnasio y que no les duela, amanecer bien relajaditos. No, si tú vas a ir al gimnasio, si vas a ir a correr, si vas a hacer barras, si vas a hacer algo que quieres que sea bueno para tu cuerpo, al otro día no te vas a poder levantar. ¿Cuántos me entienden? Y si no te puedes levantar, quiere decir que sí sirvió. Si te duele, si sudas, si hay sangre, quiere decir que sí sirve. ¿Sabes que muchos cristianos están viviendo de esa manera? Una vida relajadita, una vida light, que no duela, que no haya sudor, que no haya sangre. No, si no duele, escúchalo bien, marca estas palabras: no sirve tu vida cristiana. Ahora no te vayas a ir para abajo y decir: oh, el pastor en vez de animarme me desanimó. No, escucha bien lo que estoy diciendo. Debe de doler, debe haber sacrificio. ¿Cuántos me entienden? Ahora el cristianismo se ha relajado bastante. El ejército espartano era la fuerza militar de la ciudad, del estado de Esparta, una de las más importantes de la historia de la antigua Grecia. El ejército constituía el pilar principal del estado espartano, en el cual la primera y principal obligación de sus ciudadanos era convertirse en buenos guerreros. Dije convertirse en buenos. Esa era una prioridad para todos los habitantes de Esparta, convertirse en buenos guerreros. Te quiero preguntar algo. ¿Esa es una prioridad para ti como cristiano? ¿Convertirte en un buen cristiano, en una buena cristiana? ¿Esa es tu mentalidad? ¿O ser del montón? Sometidos al entrenamiento militar desde su infancia, los soldados espartanos eran los más disciplinados, entrenados y temidos en la antigua Grecia. En los momentos de mayor apogeo de Esparta, entre los siglos 5 y 6 a.C.,
Estaba aceptado comúnmente en Grecia el hecho de que un soldado espartano valía lo que varios hombres de cualquier otro estado. Mira qué tremendo. No te duermas, Manuel. Despiértate. Escúchame bien lo que voy a decir. Los soldados espartanos valían más, un solo soldado valía más de lo que valía otro soldado en otro ejército. Está hablando de ser los mejores. Qué tremendo que por el espíritu de sacrificio de los cristianos la gente pueda ver que valemos más por lo que sacrificamos para Dios que cualquier otra persona. Muchos creyentes en otras cosas están sacrificando más que muchos cristianos. Yo no sé si los testigos de Jehová están sacrificando más que tú y que yo. Yo no sé si los católicos están sacrificando más que tú y que yo, que conocemos la verdad. Yo no sé si los mormones están sacrificando más que tú y que yo. La educación espartana era muy diferente a la que recibían los jóvenes de otras ciudades. Esparta militarizaba la vida privada de los jóvenes hasta los 30 años. Su legendaria infantería se alimentaba de los extremos métodos de entrenamiento que recibían desde recién nacidos los hijos de Esparta. El ser apto para el combate solo era el primer paso. El primer paso en un proceso para alcanzar la plena ciudadanía y poder acceder a las magistraturas y a los cuerpos de élite. A los niños se les sometía a prácticas penosas, un método para endurecerlos que consistía en otras cosas, en bañarles en vino y alimentarlos con forraje. Yo creo que aquellos que fuimos bien borrachos antes de ser cristianos éramos espartanos, ¿sí o no? Nos bañaban con vino por eso. Fíjate, dice que a los niños espartanos los bañaban con vino, no sé por qué, y los alimentaban con forraje para endurecerles el carácter. Ahora entiende lo que estoy diciendo, por favor. No pienses, el pastor es insensible, no, pero muchos de ustedes deberían de enseñar a sus hijos a sacrificar algo para Dios. ¿Cuántos me entienden? Dije muchos de ustedes. Ahora podemos preguntarnos, ¿nuestros hijos han alcanzado cosas porque nosotros les enseñamos ese espíritu de sacrificio? Tal vez tus hijos los tienes bien consentidos, consentidas. ¿Cómo van a enfrentar la vida cuando se encuentren en tiempos difíciles? Si nunca les enseñaste a sacrificar algo para Dios. Se recomendaba criarlos sin pañales, que constriñesen su crecimiento o debilitaran su resistencia al frío y al calor. Pronto debían perder miedo a la oscuridad. Una vez endurecidos, en torno a los 7 años, empezaba la verdadera agoge, en griego, que significa la crianza, donde el Estado apartaba a los niños de sus familias para someterlos al entrenamiento militar. El propio gobierno de Esparta asumía la tutela y la educación pública de los futuros soldados, para lo cual destinaba funcionarios especializados. Pastor, ¿de qué está hablando? Tú te estás preguntando en este momento. ¿Que debo bañar a mi hijo con vino y darle pura alfalfa para hacerlo fuerte? Y que aprenda a sacrificar algo para Dios. No estoy hablando de eso. Pero si muchos de ustedes no están sacrificando algo para Dios, tus hijos crecerán igual o peor que tú, por no enseñarles con ese espíritu de sacrificio. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos están aquí? Solo eso es para que no te duermas y te relajes un poco, por favor.
En la mañana estuvimos aquí un grupo de hombres. No se distraiga, deje a Luquier que haga lo que tenga que hacer. Estuvimos un grupo de hombres aquí en la mañana y de verdad, lo voy a decir con mucha seguridad. Te la estás perdiendo, te la estás perdiendo. Un discípulo de esta iglesia compartió el discipulado y un mensaje que lo dije con todo el respeto. Este mensaje pudo haber sido expresado por cualquiera de nuestros líderes, por cualquier pastor con experiencia, y un discípulo de esta iglesia compartió uno de esos mensajes. Ahora, ¿quieres ser discípulo? Escúchame bien, debes sacrificar. ¿Quieres ser pastor? Debes sacrificar. Escúchenme bien, todos aquellos que quieren ser discípulos o que anhelan un día ser pastores. Escúchame bien, lo voy a repetir. ¿Quieres ser discípulo? Marca estas palabras. ¿Quieres ser pastor? Debes sacrificar. Todos los hijos de Dios, los cristianos en esta época, deben sacrificar. ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo? ¿O qué tipo de cristiano eres pensando que no hay que sacrificar? Me sorprende que cristianos no inviten a su casa por no sacrificar un poco de dinero, tiempo y esfuerzo. ¿Cuántos saben que hay muchas maneras de sacrificar algo como cristianos, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente no te invita a su casa. ¿Sabes por qué? Por no sacrificar un poquito de dinero, de tiempo y de esfuerzo. Marca estas palabras. ¿Quieres que el propósito de Dios se cumpla a través de tu vida? Anhelas destino, cosas grandes en el reino de Dios. Te va a costar. Dije, te va a costar. Algo debes sacrificar. Muchas personas han sacrificado años de su vida, sacrificando para el mundo, perdidos en el pecado. Ahora, ¿cuánta gente no está sacrificando a lo tonto? Es una realidad. Personas están perdiendo años de su vida en el pecado, en el alcohol, en las drogas. Aún hombres, mujeres están sacrificando por sus consecuencias en una prisión. 10, 5, 20 años, 50 años en prisión, ¿sabes? Alcohol, drogas, haciendo cosas que ofenden a Dios. Yo creo que tú y yo podemos hacer un esfuerzo y sacrificar algo para Dios. ¿Cuántos lo creen? Quiero leerte esta anécdota en relación a sacrificar es tomar la mejor decisión. Este es el nombre de una persona, Ésopo, así se llama. El famoso fabulista griego del siglo VI antes de Jesucristo. Tiene una fábula interesante que tiene mucha aplicación en cuanto a las buenas decisiones. Cuenta que a un cordero lo perseguía un lobo y a aquel, para evitar que lo alcanzara, se refugió en un templo. Parado a la puerta, el lobo dijo con voz persuasiva, como pretendiendo hacerle un favor: sal pronto, porque el sacerdote te sacrificará si te atrapa. A lo que el cordero respondió: es mucho mejor ser sacrificado a Dios que ser devorado por ti. ¿Sabes? Este cordero era perseguido por el lobo y se metió al templo y le dijo el lobo: el sacerdote te va a sacrificar. Le dijo: es mejor ser sacrificado por Dios que ser sacrificado por ti. No importa, hermano.
Este cordero prefirió ser sacrificado por Dios que por el diablo. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Sacrificar tu carne o sacrificar el reino? Finalizo el mensaje de esta mañana. El sacrificio de Jesús garantiza victoria. ¿Podría repetirlo, por favor? El sacrificio de Jesús garantiza victoria. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 2 dice: Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. La Nueva Versión Internacional, el mismo texto, Primera de Juan 2, verso 2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesucristo, hermano. Perfecto, sin defecto, se sacrificó por nuestros pecados. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí en esta mañana somos pecadores? ¿Y cuántos de los que estamos aquí en esta mañana somos pecadores? ¿Sabes cuál es lo hermoso, hermano? Que aún Dios en esta mañana nos da la oportunidad de que nuestros pecados sean puestos sobre aquel cordero. Recuerden el Antiguo Testamento. Los pecados del pueblo, de la gente, del sacerdote, eran transportados, por decirlo así, todos los pecados sobre ese animalito, que no era culpable, era un animal sin defecto. ¿Sabías que Jesús quiere hacer lo mismo en esta mañana con tus pecados y con mis pecados? ¿Cuántos podrían dar gracias a Dios por ello y decir: Dios, gracias por ello? En 1977, un hombre llamado Jean Bardel, un antiguo paracaidista francés, se proclamó a sí mismo emperador de la República de África Central. Esta nueva nación fue fundada en 1960 y tenía una población de 2 millones de habitantes. Se encontraba en la lista de los 25 naciones más pobres de la tierra. El promedio de ingreso por habitante anual era de $155. Cuando Bokassa empezó a regir el país, se cuenta que para montar la fiesta inaugural y agasajar a sus 2.400 invitados gastó $30 millones. A pesar de la pobreza de su pueblo y de la extravagancia de su coronación, se dice que él comentó: no se puede crear una gran historia sin sacrificio. Eso es cierto, pero ¿quién hizo el sacrificio? La vida de Cristo Jesús, su ministerio público y su disposición de enfrentar la muerte en la cruz son de una naturaleza muy diferente a la de esa clase de usurpadores. Cuando estaba listo para el sacrificio, Él no tomó y despilfarró lo poquito que ellos tenían, sino que se dio a sí mismo en sacrificio. Los efectos de su sacrificio en la cruz y de su resurrección es que nosotros vivimos ahora reconciliados con Dios. Como Pablo dijo: al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Del quebrantamiento de Cristo brota la vida para todos aquellos que lo reciben por fe. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria a Dios, la honra, la alabanza.
y la adoración. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú llevas los pecados de todo el mundo, los pecados de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por ello, Señor, por hablar a nuestra vida. Gracias, Dios, porque nos invitas también a sacrificar para ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Yo te voy a pedir, por favor, hermano, inclines tu rostro, cierra tus ojos. Por respeto a la persona que está enseguida de ti. Estás aquí en esta mañana, nos estás mirando esta transmisión. Cristo Jesús pagó por tus pecados. Él fue el sacrificio por tus pecados en la cruz del Calvario. El Cordero perfecto fue inmolado, sabes, por amor a ti, por amor a mí, para el perdón de nuestros pecados. Quiero invitarte a que aceptes a Cristo Jesús. No eres cristiano, estás viviendo alejado de Dios, estás viviendo en pecado, no conoces del Evangelio, pero el día de hoy has escuchado y quieres depositar tus pecados en Jesús. Él es el Cordero que llevó el pecado del mundo y quiere llevar tus pecados también. Hoy Dios te está dando una oportunidad. No desperdicies esta oportunidad. Vamos a orar. Tú quieres aceptar a Cristo Jesús. Quiero orar por ti en esta mañana. Estás aquí aún en la iglesia, levanta tu mano. Quieres entregarle tu vida a Cristo Jesús. Repite esta oración. Padre Celestial, me humillo delante de ti. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Señor, pongo mis pecados en el Cordero que fue inmolado, en Cristo Jesús. Y en este momento quiero pedirte perdón, arrepentirme de mis pecados y aceptarte como el dueño de mi vida, mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero orar por cristianos. Estás aquí en esta mañana, eres cristiano, pero has llevado un cristianismo muy ligero, no has aprendido a sacrificar para Dios. Sabes, sin sacrificio no funciona, sin sacrificio no sirve. Jesús, para darnos la salvación, tuvo que sacrificarse, tuvo que ser desfigurado. La última gota de su sangre tuvo que ser derramada. Fue un sacrificio completo, no un sacrificio a medias. Estás aquí en esta mañana, eres cristiano y quieres ser el mejor cristiano. Quieres que tu vida deje huella. Quieres que tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio, el llamado que Dios tiene, te voy a decir algo, debe ser un sacrificio completo, no un sacrificio a medias. Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón. Tú necesitas venir en esta mañana a este altar, ponerte a cuentas con Dios. Necesitas tratar asuntos con Dios. Ponte de pie, por favor. No te quedes en tu lugar. Dios en esta mañana quiere darte la oportunidad. Mientras todos se ponen de pie, vamos a orar en esta mañana. Estos altares están abiertos. Ven, trata asuntos con Dios. Dios hablando a vidas, Dios hablando a corazones. No te resistas. Dios te está hablando un mensaje claro. Dios te ama, Dios tiene planes para ti. Tú necesitas hacer un sacrificio más, ir un paso más al frente, un paso más adelante. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere bendecir. Oh, gracias, Señor, te adoramos, Padre.